Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Me gustaría que trabajáramos hoy con esta parte, ¿sí? De variable compleja. Estamos jóvenes. Entonces vamos a trabajar con la guía del profesor Atilio. Voy a revisar la página acá. Esta guía está bien distribuida, ¿verdad? Aquí aparecen algunas definiciones que dimos en la clase anterior, donde definimos números complejos, ¿verdad? Aquí están algunas operaciones con algunos ejercicios, ¿verdad? Voy bajando poco a poco. En la guía que di de resumen está un poquito, sí, en términos podemos decirlo, está el resumen un poquito más completo, pero me gusta esta guía porque esta guía tiene bastantes problemas resueltos, ¿ves? En esta parte donde definimos las variables reales, la parte real, parte imaginaria, ángulo de un número complejo, raíces de un número complejo, estamos. Luego entramos, de aquí hay una serie de operaciones. Fíjense que acá aparecen fracciones, ¿sí? Aparecen conjugadas, aparecen varios términos, cómo llevarlos, ¿sí? Esto es muy interesante, cómo llevar el grado de un, ¿cómo es? De un número complejo elevado al enésimo término. Sería bueno que lo revisaran. ¿Estamos? Allí está. Ajá. Luego de todas estas operaciones que se realizan acá con estos ejercicios, sí, que se las aconsejo, porque bueno, ya están casi todos resueltos, ¿verdad? Y le va a servir bastante para la guía. Fíjate que aquí están las propuestas que yo les coloqué, sí, para proponerles, ¿verdad? Se definían ahora lo que son las funciones analíticas, pero para eso definimos un número complejo en un entorno, ¿verdad? De una circunferencia. Aquí hay algunos tipos de definiciones de bola, conjuntos cerrados, aquí hay algunas gráficas que se pueden hacer a partir de un número complejo, ¿ven? Por ejemplo, se puede hacer una circunferencia, que eso está en la tarea. Definimos las funciones de variable compleja. Fíjese, una variable compleja va de número complejo a un número complejo. Fíjese que en este caso sería la forma z más xy por y, ¿lo ven? Aquí está, en la sección 2.2. Fíjese que la imagen es otro número complejo, es decir, que va a tener un número complejo que está acá, que dependa de x y y otra b de x y. Es decir, ¿verdad? Comprende la parte real y la parte imaginaria. Fíjese este ejemplo. Z vale igual a z cuadrado. Me quedaría x más y. Es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, y el cuadrado me da menos 1, ¿sí? Aquí sería el cuadrado menos 1, me queda x cuadrado menos 1. Entonces, aquí tengo la parte real y la parte ¿qué? Imaginaria. Es decir, fíjense que una función, en el caso de variable compleja, pasa a ser componentes x y y, con variable real y variable ¿qué? Imaginaria, ¿verdad? Fíjense que estamos hablando ahora de dos variables. También en la página número 29 tenemos diferentes formas de hacerla en forma polar, sí, que es r a la y teta. Ahí está en la forma polar. Aquí hay algunas propiedades de los números complejos, habla de límites, ¿sí? Igual, puntual, tal y cual como uno lo hace en el caso de variables, ¿sí? Tienen las mismas propiedades, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasa? El límite, si existe, es único. Fíjense esta propiedad. Nosotros definimos ahora el límite para funciones de dos variables, ¿verdad? Es decir, la variable depende de dos, la variable real depende de x y y, y la variable imaginaria depende de x y. Entonces, uno hace las aproximaciones cuando x tiende a x sub 0 y sub 0 y x sub 0 y sub 0, como se realizó en matemáticas 2, ¿ves? Es decir, que cada imagen va a contener dos variables. Aquí hay unas propiedades, también se habla de este límite infinito. Yo no voy a hablar mucho de esto del límite infinito, unas propiedades que están allí. La continuidad, igual en el caso de funciones de variables, de una variable se hace para números complejos. Fíjense que es prácticamente estudiar lo que se dio en matemática 1, llevarlo acá, pero en el caso de variable compleja. ¿Estamos? Aquí hay algunas observaciones y dice: si falla alguna de las tres condiciones, dice que la función es discontinua, evitable, no evitable. Eso ya ustedes lo vieron. ¿Estamos? Aquí hay algunas condiciones, algunas formas de expresar números complejos. ¿Estamos? La función logaritmo. ¿Estamos? Son algunos análisis que se hacen aquí para expresar la función compleja a partir de los números de un logaritmo natural y un logaritmo en base a las formas trigonométricas, ¿sí? Las formas exponenciales. Esta la vamos a necesitar para las ecuaciones diferenciales, muchachos. Todas estas que están aquí. El coseno, de ahí el z, coseno, la forma exponencial, ¿sí? ¿Estamos?
Tenemos las funciones hiperbólicas, también aquí están las fórmulas. ¿Estamos? Bueno, fíjate que cada una de ellas empieza a hacer ciertas propiedades. En este caso hay algunos ejemplos acá. ¿Estamos? Cómo se pueden expresar, cómo se puede llevar una variable compleja a otra en la forma exponencial. Este libro tiene bastantes problemas, muchachos. Tiene problemas de límites, ¿ves? Límites en el numerador, límites ¿dónde? En el denominador. Fíjense que son propiedades que ya ustedes la han visto en matemática 1. Por eso esto es ver, pero desde el punto de vista de variables complejas. ¿Estamos? Ajá. Aquí hay algunas propiedades, algunas existencias, ¿sí? Algunos ejercicios que se proponen acá de límites. Eso luego lo voy a proponer para el próximo trabajo. ¿Estamos, muchachos? Y comenzamos con la parte derivada, que es la parte que quiero ahondar hoy un poquito más. Fíjese que en este caso se define una fórmula de derivación, la misma, muy parecida a la que uno ve en matemática, ¿qué? En variable real. Estamos porque hace la composición, hace la regla de la cadena y aparecen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas que están aquí, ¿la ven? Que depende de u de xy más i por b de xy. ¿Ve? Allí él hace toda esta demostración, el profesor Atilio hace toda la demostración y denota cómo valen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ve? Es u de x más i de b de xy, o todas las hago en base a las derivadas parciales con respecto a x, o todas las hago con respecto a las derivadas parciales con respecto a quién, a y. Entonces fíjense, ellas existen si, solo si u de x es igual a b de y y u de y es igual a menos b de x, porque ellos igualan componente a componente. De estas dos que están aquí las igualan, ¿ve? Es decir, ella existe. Entonces él llega a esta condición, dice el teorema: si una función, la derivada existe, entonces u y b existen y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además, la derivada da todo esto que está aquí. ¿Ve? Le pueden aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Fíjense, dice, da una función variable, vuelvo a repetir, teorema 13, da una función de u de x y. Acuérdense que cada variable real y la parte imaginaria va a depender ahora de dos variables. Dice, si la derivada existe. Yo no estoy probando que si tenemos que determinar si existe. No, ella existe. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann existen y además satisface esas derivadas. Cada una de ellas, así como esta fórmula, ¿ven? Dice, el teorema se deduce que si las funciones componente o y b no satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada no existe. ¿Estamos? Es decir, de acá, si la derivada existe, él satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, si esto no se cumple, eso se llama contrarrecíproco, implica que la derivada no existe. Fíjate, aquí está un ejemplo, él lo da. Manda a calcular las derivadas y prueba que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahí está, es la misma derivada que uno lo hace normal. ¿Ve? La derivada de f de z me da 2z. ¿Qué hizo él? Z lo descompone en x más y por y, lo eleva al cuadrado, le da esto que está aquí. Entonces aplica u de xy a la variable esta que está aquí, que es la variable real, y b de xy, 2xy, y prueba que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, la derivada vale esto, ¿entiendes? Es decir, yo la puedo hacer como fórmula directa o por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Estamos? Aquí un ejemplo donde no existe ningún punto. Sería bueno que revisen este ejemplo. Este es un ejemplo bastante delicado, esto que está aquí. Son puras definiciones, son de, vamos a suponer, este es bastante avanzado, vamos a decirlo así. Más que todo para la gente de matemática, ¿ves? Sí, eso es algo que se demuestra, ¿entiendes? En este caso dice, si las derivadas parciales existen, sí, sin embargo, la función no existe, ¿ves? Eso es lo que quiere decir, es como que, fíjense que él satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, usted lo ve aquí. El hecho de que eso satisface no implica que la derivada existe, ¿entiendes? Entonces comienzan a haber otras condiciones, ¿ves? O sea, ¿cómo se pueden relacionar? Fíjate, yo he llegado de que ser una función derivable a que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero aunque satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no implica que la función sea derivable o que la derivada existe. ¿Estamos? Aquí se utilizan para determinar que la derivada no existe. Ahora, yo necesito determinar, o sea, necesitamos ver cómo se relacionan las ecuaciones de Cauchy-Riemann para que una derivada exista. Aquí está el teorema. Este es el teorema, uno de los más importantes, jóvenes. Léaselo. Miren lo que dice.
Dice, si se tiene esa función definida en un entorno, si las derivadas parciales de primer existen en dicho y son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada existe. Fíjese que le estamos colocando algo más. Tenemos que probar que las derivadas parciales son ¿qué? Continuas, ¿ve? Son continuas. Si ellas son continuas, entonces se dice que la derivada existe. Fíjense, le estamos como fortaleciendo, ¿ve? Porque anteriormente era, si la derivada existe, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo una función, pero ¿qué sucede? Que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y además, sus derivadas parciales son continuas, entonces la derivada existe. Ya se fortalece ahora, es un sí solo sí, ¿ve? Pero bajo esa condición. Aquí da un ejemplo, estamos, es un ejemplo que está allí. Entonces, vamos a definir ahora lo que son las funciones analíticas. ¿Estamos? Dice, se trata de funciones que son diferenciables en algún dominio, de modo que es posible hacer cálculo de los números complejos. Constituyen el tema fundamental del análisis complejo y de introducción al objetivo general de esta sección. ¿Qué dice esto, muchachos? Dice, una función de una variable compleja en un conjunto abierto si es derivable en todos los puntos de dicho conjunto. ¿Sí? Le voy a preguntar, ¿cómo sé que una función es derivable? ¿Ve? Porque si yo digo una función es analítica, si ella es derivable. Ahora, ¿cómo es derivable en los números complejos? Volvemos atrás, ella es derivable si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además las derivadas parciales de cada una de ellas de las variables real con respecto a x y y son continuas. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está este caso, da esta función, ¿sí? Él lo lleva a dos variables, ¿sí? Variable real y variable ¿qué? Imaginaria. Usted se pregunta, profesor, ¿y cómo pruebo que es continua? Bueno, tranquilamente, haga cada una de las derivadas y vea dónde está definida. Fíjese que estas derivadas no tienen ningún problema, es decir, que estas derivadas son continuas. Y como satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se dice que la función es derivable y además la derivada vale lo que está acá. ¿Ve? Eso es todo. Entonces, así que ya sabemos cuando una función es continua, es analítica. Cuando una función es analítica, cuando ella es derivable en todos sus puntos. Pero para ser derivable, lo vuelvo a repetir varias veces, porque la gente confunde lo que es analítica. No, analítica significa que sea derivable, pero para ser derivable debe satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y cada una de las derivadas parciales de la variable real y de la variable imaginaria deben ser continuas. ¿Estamos? Aquí está más fuerte, dice. Si tiene una condición necesaria y suficiente para que la función sea analítica a un dominio, es que las derivadas parciales existan y sean continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es todo lo que tiene que probar para que una función sea analítica. De aquí en adelante vamos a empezar a estudiar lo que son una función analítica. Sí, es analítica en todo el plano complejo. Da un ejemplo, lo que es un punto singular, donde la función es analítica, pero es analítica en cualquier punto del entorno. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a tocar hoy el tema de funciones armónicas. Dice, una función de dos variables x y se dice que es armónica si satisface estas derivadas parciales, ¿sí? Si la segunda derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial respecto a y vale 0. Dice lo siguiente, el siguiente resultado proporciona una fuente de funciones armónicas. Dice, si la función es analítica en su dominio, entonces las componentes u y b son armónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de ellas debe cumplir esta igualdad, es decir, de u de x más u de y debe dar 0 y b de x más b de y debe dar 0. Ahora entonces dice, vuelvo a repetir, tengo una función que es analítica. ¿Cuándo una función es analítica? Cuando la derivada parcial en cada una de ellas componentes es continua y además satisface la ecuación de Cauchy-Riemann. Dado eso, entonces cada una de las componentes se dicen que son armónicas. ¿Ven? Aquí está. Ahí se cumple, aquí está la demostración y se cumple la igualdad. Estamos. Por aquí está, aquí está. Da este ejemplo que está aquí. Dice, una función analítica si solo si
B es armónica conjugada de O. El otro ejemplo de aquí para allá no se da. Es decir, dice, esta es otra forma de repente de ver cuando una función es analítica. Por un lado vemos las derivadas parciales continuas y todo. Y por otro lado vemos si B es armónica conjugada de U. Aquí hay un ejemplo que lo voy a dejar de trabajo, por favor. Leerme este ejemplo para que lo entiendan. Estamos el que está aquí. Ajá, aquí hay otros casos. Aquí encontrar las derivadas de algunas funciones para algunos casos. Esto de definición no lo voy a evaluar, muchachos. Estas cosas no. Vamos a hacer cálculo. ¿Estamos? Aquí hay algunos ejemplos. Fórmulas para hacer derivadas parciales. ¿Sí? Probar que no existe en algún punto. Aquí esto por límite. Esto no lo vamos a hacer. Yo no voy a hacer tantas cosas por norma. Más que todo para que manejemos la parte de ¿qué? De funciones analíticas. Eso sí es lo que quiero que manejemos. ¿Estamos? Ajá. Acá está este ejemplo. Dice. ¿Ve? Dice. Voy a quedar aquí. Estamos. Dice. Pruebe que esta función es armónica. Y luego deduzca que la función f de z es analítica. Vamos a quedar este ejemplo para la próxima clase, ¿sí, muchachos? Entonces, léanse bien lo que es una función derivable, léanse bien lo que es una función analítica. Por favor, desarrollen los ejemplos que están acá para que cuando yo llegue aquí estemos bien centrados. Esto que está aquí es algo que hemos hecho varias veces. ¿Estamos? Esto que está aquí es parecido a las ecuaciones diferenciales, no se preocupen, a lo que hicimos en el primer parcial. ¿Estamos? Pero yo quiero que lo discutamos para nuestra próxima clase. Así que por favor a leerse esto que está aquí. ¿Estamos? Bueno, muchachos, para luego caer en la parte de estos ejemplos que están propuestos acá y irnos en la dirección de integración de variables complejas. ¿Estamos? Para la próxima clase. Dejo esa pregunta allí, muchachos. Bueno, espero que repasen algo, jóvenes. Ahí sí me quedo porque